Buenas tardes, señora Elizabeth. Como le íbamos mencionando, el día de hoy vamos a realizarle ciertas preguntas. Es un gusto para nosotros poder conocerla. Nos presentamos, yo soy Eva, él es Luis, y las preguntas que le vamos a hacer es de acuerdo al desarrollo de su menor hija, las cosas que usted ha ido viendo mientras ella iba creciendo. Vamos a empezar desde la gestación hasta lo que es actualmente, hasta la edad que tiene ella actualmente. Pero antes de empezar quisiera preguntarle si hay algún aspecto en su menor hija que usted ha visto que sería factor de que usted busque ayuda de un especialista. Ya, Isabela más o menos de 5 a 7 años tenía problemas de rebeldía, se alejaba de mí, buscaba más a su papá. Después me empezó también con lo de morderse las uñas, comerse los pellejitos de los dedos. Y después empezó con lo de los labios igual, a morderse los labios. ¿Y esto cuánto tiempo ha durado? Entre 5 y 7 actualmente ya no lo hace. Lo de la rebeldía ha sido de 5 a 7 más o menos. Y lo de los labios, los dedos, los labios, eso ha sido más o menos hasta el mes pasado, más o menos. Ahora como que será 15 días más o menos que también estamos cuidando sus dedos, ¿no? Que no se lastimen. Claro, y para llegar a esto, en algún momento en esos mordiscos ha llegado a hacerse heridas. Sí, ha llegado a punto, perdón, ha llegado al punto que se notaba así, no sangrado, pero se notaba como una carne viva ya más o menos, en los deditos. En los labios no ha sido mucho, pero en los deditos sí. Ya, entendemos. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta para el resto de información que vamos a recopilar. Y como le mencionaba, vamos a empezar con aspectos desde la gestación. Que quisiéramos consultar con usted si el embarazo que usted tuvo de Isabela fue planificado. Sí, yo a Isabela la busqué por 2 años. Más o menos después de 2 años me logro embarazar y se me, no siento que se me haya complicado por, eh, o sea, por de repente alguna infección que haya presentado, ¿no? Me parece que se me ha complicado emocionalmente por la pérdida de mi mamá. Ok, justo meses antes de que usted entre en Dos gestación. años, 2 años antes mi mamá fallece y todo el periodo de gestación no tenía apoyo. Entonces siempre era buscar el apoyo de mamá, pues mamá no está. Claro, y cuando usted se enteró que el sexo de Isabela, ¿usted anhelaba que fuera mujercita o en algún momento pensó? Sí, quería que sea mujer. Sí, sería así. ¿Y cómo reaccionó usted y su esposo cuando se enteraron que estaba embarazada? Estábamos contentos pues, porque la hemos estado buscando bastante tiempo y no nos logramos, ¿no? ¿Y cuáles fueron las circunstancias en las que ustedes se enteraron de esto? La buscamos como 2 años, un tiempo dejamos de buscarla y en ese momento mi esposo se accidenta y ahí es donde me embarazo. Y nos comenta esas complicaciones que usted tuvo a nivel emocional por la pérdida de su madre. ¿Y hubo alguna complicación a nivel física al momento de la gestación? Sí, presenté infecciones, vivía sola. Mi esposo trabajaba, se iba y me quedaba sola. Entonces tuve problemas con la alimentación y en un descuido me dio una infección. Y sí, pues no tuve que ser. Me colocaron inyectables, pero creo que nada grave. ¿Y en qué mes de gestación más o menos se dio esta Ese infección? fue en el séptimo o octavo mes, creo. Ya. ¿Y antes tuvo amenazas de aborto en algún No, momento? no. ¿Y en el periodo de gestación usted tuvo que consumir alguna sustancia, un fármaco por algún dolor, algo recetado? Sí, por la infección que tenía me colocaron inyectables. 3 veces me colocaron. Ya. ¿Y aparte de esto, usted consumió, digamos, alguna bebida alcohólica? ¿Algo? No, no. Ya. Y al momento del parto, ¿nos podría relatar cómo fue este más o menos? Fue traumático. Tuvo contracciones. Sí, fue esto. Empecé mis contracciones más o menos a las 10 de la noche. A las 7 de la mañana ya estaba ya por dar a luz y presenté problemas porque a la hora de que, para que nazca mi hija, ya le habían tomado una ecografía y se suponía que estaba en posición, pero cuando empieza la labor de parto, Isabela se había volteado
Entonces no podía. Cada vez que yo empujaba, sus hombros chocaban con mi vagina y no podía salir. Entonces, de ahí ha presentado un achatamiento en la parte de la nariz, que el doctor me dijo que era por el tiempo que ha estado empujando, que así como una hora que hemos estado. Y porque ya, si no salía en la última vez, ya me iba a pasar para la cesárea. Y esto, por ejemplo, a nivel emocional, ¿ha afectado a Isabela ese achatamiento o actualmente no se presenta en ella? No. ¿Y usted dónde dio a luz? ¿Dónde se realizó el parto? En el hospital de policía en Caima. Ya, ¿y consideran que la atención que le dieron ahí fue adecuada? ¿O? Sí, vale. Ya. Nos cuenta que la posición en la que Isabela nació sí estaba ya de cabeza, pero los hombros se impidieron. Se había inclinado. Ya. Y al momento de que ella nació, ¿le entregaron algún carnet con su talla, peso? Sí. ¿Y no se recuerda esos datos? No lo recuerdo. Ya. ¿Con qué tonalidad de piel nació ella? Es trigueño. Sí, pero cuando nació era oscurita, pero no nació morada, roja. No. Ya. Y cuando ustedes tuvieron a su hija ya en brazos, ¿cuál fue la reacción tanto de ustedes como de familia externa? Mi esposo era el más feliz. Y yo, incluso creo que hasta los 6 meses, o sea, que yo me sentía que quería a mi hija, pero no sentía ese amor como que de mi esposo se me cambió. Entonces, hubo un tiempo incluso hasta, ya me preguntaba si era buena mamá porque no sabía si quería tanto a mi hija. Si me pasó eso, no sé, de repente habrá sido posparto, no lo sé. ¿Y esto cuánto tiempo duró? ¿Hasta que? Más o menos hasta los 6 meses. Y después de eso ya sí, tuvo un vínculo más fuerte con Isabel. Y respecto a la lactancia, ¿usted cree que la lactancia hizo que usted pueda tener un vínculo más estrecho con ella? No necesariamente. Sí, yo creo que sí también ha influido. ¿Y la lactancia que recibió Isabela fue normal o artificial? Normal. No tuvo ningún extra. Ya, y al momento de que ella succionaba la leche, ¿recuerda si era intenso o si no? Isabela era muy delicadita para tomar su tetita. No, era a los puntos se agarraba el pezón y era como que me hacía un masaje, creo. ¿Y nunca hubo rechazo hacia la leche materna? No. ¿Y en algún momento fue necesario que ella utilice chupón? No, le dimos, pero creo que más fue por monería, ¿no? Pero no porque ella lo quisiera. Y tampoco fue que algo que permaneció en ella por mucho tiempo. Lo rechazaba también. Rechazaba un poco el chupón. Sí. Yeah. ¿En qué mes fue destetaron a Isabel? Más o menos al año. Y cuando esto pasó, ¿hubieron cambios en su alimentación? ¿Comía menos? No, se mantuvo. Con normalidad. Y cuando empezó a comer, ¿quién le daba de comer al inicio? Mi esposo. Su esposo. Generalmente, pero usted en algunas ocasiones. También. Y cuando usted le daba de comer a Isabel, ¿era porque su esposo no estaba necesariamente? Sí. Por mi trabajo, entonces los días que yo no trabajaba, entonces yo sí me dedicaba al 100% a Isabel. Los días que yo no estaba, él se dedicaba al 100%. Pero ella era tan apegada a veces a papá que buscaba siempre ha buscado la aprobación de mi esposo. Siempre. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Y cuando ella empezó a comer, ¿qué alimentos recibía y qué alimentos rechazaba? Isabela siempre ha comido todo. Nunca he tenido problemas de que algo no me acepte, ¿no? Siempre ha comido todo. O sea, nunca ha sido necesario un castigo cuando ella no... Para comerme. Ya. ¿Y recuerda qué edad le salieron los primeros dientes? El primero creo que fue a los 7 meses. 7, 8 meses. ¿Y dónde fueron? En la parte baja. En la parte de abajo. Sí. ¿Y recuerda ese proceso? ¿Ella lloraba o le picaba? Imagino que le picaría. Le compramos, había unas gomitas que los congelamos y eso le damos. Y pues no, lo chupaba, lo mordía. Imagino que la molestaría. Claro. ¿Y actualmente cómo considera que es la alimentación de Isabela? Bueno,
Isabela siempre está alimentada por, o está con mi esposo, o está conmigo, o está con los dos. Casi nunca se queda con otras personas. A veces con sus abuelos, pero son por horas, pues, ¿no? Nunca así. Bueno, este año creo que ha sido lo máximo que nos hemos separado así por dos días más o menos, que se quedó con su abuela. Ya. ¿Y en qué más o menos se basa su alimentación? ¿Qué es lo que más consume? ¿Almuerzos, desayunos, cenas? O sea, ¿cuál es qué come diariamente más o menos? Sí. ¿En qué Allá. En la consiste? mañana, por ejemplo, su avena con su pan, o su jugo con su pan. A media mañana su fruta, su refresco, y para el almuerzo siempre un segundo. Pocas veces comemos carne, no nos gusta. Ya. Y por la tarde, a veces siempre me piden un pancito o así. Y para el desayuno igual, de repente una mazamorra. Cosas ligeras, no come mucho tampoco de noche. Ya. Está bien. Y retomando un poco a la etapa del embarazo, ¿usted recuerda que ella se movía, daba pataditas o era? Sí. Sí, se mueve bastante. Más o menos, ¿en qué consistía? ¿Sentía que pateaba? ¿Cómo era ese A movimiento? veces, por ejemplo, bueno, yo a veces me quedaba dormida, ¿no? Y de repente abrazaba a mi esposo, entonces la barriga es lo que chocaba primero. Y él me decía, no, se está moviendo. O sea, él sentía más. Cuando mi barriga chocaba con su espalda de él, casi siempre él es quien sentía más. Ya, entiendo. Consistía en patear, entonces sí se movía. Ya. Y cuando fue creciendo, ¿recuerda cuando fue, a qué mes ella puso su cabeza erguida por sí sola? O sea, cuando tuvo control de su cabeza. Más o menos parecía los 5 o 6 meses, más o menos también. Ya, y el gateo, ¿en qué mes fue, recuerda? Isabela tuvo problemas con lo de la displasia. Entonces desde pequeña tuvo que usar férulas. Entonces había un problema con el gateo porque ella no podía inclinarse. Tenía una férula que cruzaba de lado a lado de la pierna con un fierro alrededor. Entonces le dificultaba gatear. Pero ¿qué hacía? Ella se arrastraba de su patito, se arrastraba por el piso. Ya cuando le quitamos esto, tuvimos que llevarlo a terapia, ¿no? Para que le enseñen a gatear. Y recién eso ha sido más o menos al año que ella estaba gateando. Pero no ha sido porque no haya querido, sino por la displasia, se ha demorado. Pero al año ya, como ya aprendió a gatear, de ahí nomás fue rápido más bien, entre su gateo y caminar. Ya, pero una vez que empezó su proceso de gateo, ¿no le costó? No le costó. Ya. Y sobre su caminata, ¿cómo fue esto? ¿A qué mes fue? Como te digo, fue rápido. Empezó a gatear o sea, para el mes ya se paraba. Y fue acá en este mismo lugar donde empezó a dar sus pasos. Y tampoco fue con mamá, fue con papá. También, entonces, el que más participó en las actividades, digamos, sus primeros pasos fue su papá. Sí. Ya. Y cuando ella empezó primaria, ¿no? Que empiezan a escribir, ¿qué mano utilizó generalmente? La derecha, porque nosotros le decíamos que sea la derecha. Pero hubo un momento también que tuvo un problema y un accidente y se ingresó la mano derecha y empezó a escribir con la izquierda. Entonces, cuando le quitan el yeso, y era complicado para ella porque no sabía con qué mano escribir. Claro. Y nosotros empezamos con que la derecha, ¿no? Y otra vez siguió con la derecha. Y cuando tuvo ese tiempo de escribir con la izquierda, ¿lo hacía adecuadamente? ¿Se adaptó? Sí, se adaptó. ¿No le costaba escribir? No le costaba. Igual la comida también. Comía así. Sí, así lo lograba. No con la misma habilidad que la derecha, pero sí lo hacía. Claro, y actualmente, ¿cuál de las manos domina más? Igual la La derecha. Pero en algunas ocasiones usted la ha visto utilizando la izquierda. Si yo le pongo a escribir, sí lo hace. Sí lo podría hacer. Ya. Y sobre la forma en la que ella se expresa, ella es mucho de hacer gestos, cuando habla, ¿cómo lo hace? Sí, Isabela es muy cariñosa. Es de las personas que viene y te saluda, te abraza, incluso inclina la cabeza. Siempre hace eso. Inclina la cabeza.
Y sí, pues, ¿no? Sí, 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 casi siempre es gesticular, digamos. Y respecto a cuando, digamos, usted conversa con ella puede mantener contacto ocular con usted, o sea, la mira a los ojos mientras Sí, hablan. Y con otras personas pasa lo mismo. sí, también. También. Y cuando ella empezó, digamos, a caminar, a moverse, ¿cómo fue la coordinación de sus extremidades? ¿Adecuada o se tropezaba? Tiene, como te digo, se ha quedado con problema en la displasia ¿Mm? y tiene los pies también hacia adentro y es lo que estamos corrigiendo ahora, ¿no? Pero eso mismo ha ocasionado que a veces se tropieza cuando camina. Claro, y considerando eso de que ella ha pasado por este proceso de la displasia cadera, la complicación al momento de, bueno, la demora en el gateo, digamos, ¿cómo los afectó a ustedes como padres? No, no nos hemos apurado ni hemos presionado, ¿no? Hemos tomado normal. Claro, y actualmente, ¿cómo considera que es el desarrollo motor, digamos, de Isabela? Por ejemplo, en clase de educación física, ¿cómo le va? Creo que le va bien porque viene de clases y me cuenta, ¿no? Me dice, mamá, ha habido competencia y he ganado, me dice. Entonces, creo que sí, sí, sí le va bien. Y, por ejemplo, al momento de bailar, de correr, ¿es coordinada? Sí, para bailar un poco le cuesta, pero o sea, a ella le gusta, pero le cuesta. Claro, ya. Y respecto a su lenguaje, hasta ¿en qué mes ella empezó a decir, a balbucear? ¿No? Como da, va, da. También más o menos 5 o 6 meses. Y te recuerda que edad dijo su primera palabra. Así más o menos a los 10, 11 meses. ¿Y recuerda cuál fue? Papá. Papá. Ya. ¿Y a qué edad ella dijo su primera frase? Que consiste, digamos, en dos palabras, ¿no? Mamá, agua o papá, baño, pis. Tete decía, ¿no? 11 meses más o menos. 11 meses. Sí, porque le decíamos tete. Y decía, pa, tete, decía. Y con tete se refería Su biberón. a su biberón. Ya, y actualmente ella maneja varios idiomas o solo el castellano. Solo el castellano. Ya. ¿Y usted considera que en la actualidad ella presenta alguna dificultad en su lenguaje, en expresarse, digamos? Ella cuando ha tenido más o menos 6 años, 5 años, no recuerdo bien, no podía pronunciar bien la R. Entonces ha llevado terapias de lenguaje. Que también han sido 3 meses más o menos. Y le ayudó bastante. Ya de recién, ya después pudo pronunciar bien. Con respecto al lenguaje, eh, mi esposo le hace leer unos libros bíblicos, entonces hay palabras extrañas, ¿no? Claro. Y ella siempre pregunta, ¿no? ¿Qué es? Y cuando no pregunta, mi esposo le dice, ¿no? Que si sabe qué significa, no, entonces ya recién me explica. Pero sí, normalmente, por ejemplo, ella me dice, ¿no? Mamá, eres una dramática, me dice. Pero más o menos son los términos que ella utiliza por ahora. Claro, son términos que usted relaciona a su entorno familiar, escolar. No. Que ella simplemente Ella lo dice, mamá es una dramática. No sé, lo verá, lo leerá, no sé. Claro. Y nos mencionaba que ella tuvo una terapia de lenguaje por 3 meses y la dejó. ¿A qué motivo se debió esta? ¿Que lo dejó? Porque ya había la miss que le dictaba las clases, dijo que ya había visto suficiente avance en ella. Ya, entonces fue, el término se dio por la especialista lingüística. Sí, ya no era necesario. Ya. Y cuando ella, respecto a su higiene, digamos, a su control de esfínteres, ¿ella a qué edad más o menos dejó los pañales? Ella habrá dejado al año y medio más o menos. Y para este proceso, ¿ella ya sabía ir al baño? Bueno, nosotros andábamos con el vacío para todo lado. Así andábamos. Ya después, ya podía, le decíamos, no se salía, ya tienes que ir. Y hasta ahora, sabe que vamos a salir, ella tiene que hablar mientras se salir. Claro, entonces podría decir que sí, en parte le costó un poco dejar los pañales y adaptarse a utilizar. Es que el detalle fue que todo se complicaba por lo de la férula, porque de repente lo hubiéramos podido enseñar antes, pero como para con la férula era un poco complicado tenerla abiertita, ¿no?
Entonces siempre usaba pañal. Y, por ejemplo, actualmente ella va sola al baño y puede asearse sola también. Hasta el año pasado, más o menos hasta octubre, agosto, nosotros hacíamos su aseo después de que ella ocupara el baño. Ya ahora ella a veces lo hace, ya le hemos enseñado, pero ella a veces le cuesta hacerlo porque ella siente asco. Entonces por eso es que no, o dice, no mamá, por favor, esta vez. Claro. Pero si le digo que no, que ella lo haga, lo hace. Ella se le empieza. ¿Y cómo considera que es la higiene diaria de Isabela, ¿no? Respecto a su lavado de dientes, digamos, su lavado de manos? ¿Parte de ella o ustedes tienen que indicarle cómo lavar? No, ella ya sabe ya. Desde pequeña nosotros siempre le hemos aseado. Cuando usaba pañal, cuando después de usar, siempre le hemos lavado. Sobre todo para dormir, le lavamos el traserito, digamos, ¿no? Ya hasta ahora, ella lo hace. Obviamente necesita ayuda, ¿no? No es... Hemos puesto en la ducha, esas duchas teléfono, que puede agarrarlo. Entonces ella entra a la ducha, entra a la tina y ella sola se lava con la ducha teléfono. Que sería difícil, ¿no? Si utilizara la ducha normal o una... Incluso yo le quise enseñar en un lavatorio, pero no puede. Entonces con la ducha teléfono, con eso ya... Se le facilita también. Sí, ella sola se asea sus partes íntimas y después ella se lava sus pies también. Normal, ella sola. Claro. ¿Y actualmente ella le gusta tomar baños o es algo que a veces prefiere evitar? No, sí le gusta. En el momento de repente puede decir no, pero cuando ya está en la ducha ya no quiere salir. Le gusta. Sí. Ya. ¿Y cuántas veces a la semana más o menos ella se baña? Normalmente soy yo quien la baña, pero los días que yo no trabajo, o sea, un día interdiario. Interdiario. Sí, pero ahora como ha estado un poco mal, lo he estado haciendo cada 3 días más o menos. Claro. Y respecto a su vestido, ¿ella puede vestirse sola o todavía le ayudan en eso? Ella puede vestirse sola, pero como también solo es mi esposo y yo y ella, es engreída por su papá. Entonces, ayúdala. Yo le digo, ella tiene 8 años y ella tiene que es algo contradictorio, ¿no? Porque yo puedo tener mi opinión y él también tiene su opinión. Dice, no, pero ayúdala, pero mírala. Y ya cuando estás con ella, dice, mamá, pero come, pero tú sabes. Y cuando tú le dices, ella sola lo hace. ¿Y alguna vez esto ha llevado, digamos, a un conflicto de magnitud entre usted y su esposo? Sí. En que, sobre todo... Hemos discutido por eso también, porque yo creo que hay cosas que ella tiene que hacer ya sola. Y él todavía dice, pero enséñale. Pero ella ya sabe, son todos los días que lo hacemos, o sea, hay cosas que de repente yo no necesito enseñar, pero no, él siempre quiere que la vea, que esté atenta a ella. Entonces, y él lo hace cuando yo no estoy. Pero yo quiero poder también que ella sea independiente, ¿ya? Claro. ¿Y él, por ejemplo, pasa más tiempo con ella que usted? Sí. Justamente por el área laboral. Sí. Los días, por ejemplo, que yo trabajo, él está todo el día con ella, ¿no? Los días que no trabajo, estamos los 3 juntos. Claro. Así siempre es. Y regresando a lo de su vestuario, ella decide qué es lo que se va a poner en el día. Ella decide qué es lo que se va a poner. O busca siempre la aceptación de su papá. Papá, mira eso, ¿está bien? Sí, o le dice, me cambia esto, ¿no? Ya, sí, cámbiate, pues, y van llegando. Pero si yo le digo, por ejemplo, hoy día en la mañana, ella listó un polo y le digo, pero ese polo no. Pero mamá había listado. Y entonces ponte. Ya está bien, voy a ponerlo. Y como que discute conmigo. Pero cuando su papá le dice ponte eso, nunca discute. Ya dice, bueno. Y nos menciona que ella a veces busca la opinión de su papá, ¿no? Siempre. Me pongo esto. Y lo hace de algunas veces lo he hecho con usted. O sea, ¿usted también le ha pedido su opinión en ocasiones? Me pide mi opinión cuando me dice, mamá, hay cosas de repente, no, mamá, hay un chico, hay un niño que me ha dicho esto, y me cuéntame, pero no le digas a mi papá, digamos, en esas pequeñas cosas. Yo le digo, pero en su momento cuéntale a tu papá. Y dice, mamá, pero tú no le digas, yo lo voy a hacer. Ya,
Entonces ella a un momento va y le cuenta. Y, por ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando ella se lo cuenta a su papá, ¿se lo toma de una forma adecuada o la reprocha? ¿Cuál es la actitud de su papá? Siempre le dice, bueno, que ella es pequeñita, que le puede gustar los niños, pero son solo sus amigos, que es normal que le guste, pero nada más, ¿no? Claro, entiendo. Y al momento de que ella tiene que irse a dormir, requiere de que le cuenten cuentos. Sí. Isabela, desde que es muy pequeñita, su papá siempre le cuenta cuentos. Entonces, ahora, por ejemplo, esta semana me he dado cuenta de que ella no puede dormir si no le cuentan cuentos. No puede dormir. Siempre busca, mamá, papá, por favor, quiero contar un cuento. Siempre dice, necesita que le cuenten un cuento. Ya hay veces que se duermen porque de repente su papá le requintó y le dijo, ya, cámbiate antes de dormir. Sin cuento, pero ya como castigo, porque se portó mal. Claro. Y o sea, en el proceso en el que le están contando el cuento es donde ella se duerme o espera que termine la historia para recién. No, en el proceso se duerme. En el proceso. O depende de su cansancio también, porque a veces espera que termine y ahora sí voy a dormir. Y aparte de eso, ¿hay algún juguete el que ella o un peluche que ella necesite para dormir? Sí, tiene un osito, no sé si es un osito o un perrito. Tiene un osito que siempre lo utiliza para dormir. O a veces cambia. Tiene también un icono o una pepa. Dice, mamá, yo voy a dormir con el icono. Y lo abraza y se echa a dormir. Pero si no tendría alguno de estos, ¿podría dormir tranquilamente o sí No, sí, también podría dormir. Tranquilamente. El detalle es que este año, a partir de enero, que es cumplido años, ya está durmiendo sola. Antes dormía con nosotros en el mismo cuarto, pero en otra cama. Pero ya desde enero ya ella tiene su cuarto. Entonces, me parece que ahí es donde ha agarrado más. Me imagino yo para no asustarse, ¿no? El osito. Y cambiaba de peluches. Pero ahora, como ya se está acostumbrando, ya no, si se acuerda lo jala, si no, no. No depende, digamos, de su No, peluche, no. pero sí hay cierta dependencia hacia que le cuenten los cuentos. Sí. Ya. ¿Y a qué hora ella suele acostarse? 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Y cuando se va a dormir le gusta tener las luces prendidas o apagadas? Sí. Le hemos comprado una linterna y que está, una lámpara, perdón, y que está toda la noche prendida. ¿Y esto a qué se debe? ¿Porque ella tiene miedo? Por eso, cuando ella empieza a dormir sola es que empieza a tener miedo, ¿no? Tiene miedo de que alguien entre. Eso es lo que nos dice, no tiene miedo de que alguien entre. Nosotros le decimos, no, que estamos abajo, porque también no estamos en un cuarto al costado, sino ella duerme en el segundo piso y nosotros en el primer piso. Entonces había momentos en que a las 3, 1, 2 de la mañana baja y se mete a nuestra cama. Claro, eso ha sido constante. La mayoría de veces Cuando recién empezó a dormir sola, sí. ¿Y actualmente lo sigue haciendo en ocasiones? No, en ocasiones, bueno, ahora porque estaba un poco mal con la tos, bajaba y me decía, no puedo respirar o me duele, decía, ¿no? Pero después no. Cuando está con su papá, no baja. Pero cuando estoy yo, suele bajar. ¿Y a qué cree que se debe esto? Porque sabe que yo no le voy a decir que no. O si no es porque, yo creo también es porque ese día como estoy yo la acuesto, yo la hago dormir y yo no le insisto mucho, ¿no? Que, bueno, no, pues mi esposo me dice que tú debes decirle que no baje, pero yo no le digo, yo como que fuese normal, ¿no? Que se va a dormir y ya. Entonces de repente también puede decir que no sé. Claro, y esto justamente nos comentaba que hay situaciones en las que su esposo, digamos, está como que queriendo engreírla un poco más. Y en esa situación de la cama, usted no le presta mucha importancia que si duerme arriba o no. ¿Y esto ha generado alguna vez conflicto entre ustedes? ¿O? No, no, lo de la cama no. Ya. Y al principio, cuando nos comenta que a inicios de este año le han cambiado a su nuevo cuarto, ella lloró al moverse, al mudarse hacia... Sí, lloró, no quería. Conversábamos con ella, había noches que de repente yo me quedaba a dormir con ella.
O ella decía, no, te voy a dar mi calientito y te vas a dormir. Y a veces nos abrazaba y pues nos quedamos dormidos. O su papá o yo. Pero ya cuando despertamos era 1 de la mañana, 12 de la noche, entonces bajamos, ¿no? La dejamos sola. Y esto de los llantos, ¿cuánto tiempo más o menos te duró? Habrá sido pues así, o sea, sí que yo hasta dije, no, de repente voy a causar algún trauma en ella, incluso pensé, porque sí lloraba fuerte. Será 5 días más o menos que sí he llorado fuerte. Y después, Ya he ido calmando, ya conversamos con ella, ya entendí. y actualmente ya no hay eso No, todavía. ya no llora. Ya. Y algunas, ella ha manifestado tener pesadillas. Sí. ¿Y han incrementado desde que ella se iba a dormir sola o en la misma magnitud? Había veces en que decía, no, me he soñado. Ella misma hablaba a veces dormida, cuando dormía compartíamos el mismo cuarto. Y soñaba que estaba en el colegio y parece que peleaba con los niños o algo así. Y lloraba. Pero después cuando empezó a dormir sola, bueno, decía, ¿no? Que alguien iba a entrar, tenía miedo de que alguien entre. Esa era su pesadilla, digamos. Pero ya ahora ya no, tampoco, ya calmó todo eso. Ya. Entonces no había una diferencia de cuando ella dormía con ustedes a cuando se fue a dormir sola en pesadillas. No. Ya. ¿Y algunas noches le ha costado conciliar el sueño a Isabel? No. ¿Y hay ocasiones en las que ha dormido de más de lo que debería? A veces, por ejemplo, no quiere despertar en la mañana. Pero cuando es de lunes a viernes. Y sábado y domingo se levanta a 5 de la mañana, sola. Claro. Ya. Continuando, señora, con respecto a estas pesadillas que ella tenía cuando dormía solo con usted, ella se despertaba llorando, gritando. No. Bueno, bajaba llorando, ¿no? Y contaba su pesadilla. Pero gritando no, nunca gritaba. Y solía hacer pataletas o berrinches. ¿En qué situaciones eran estas? Isabela nunca me ha hecho pataletas ni berrinches. Ni por un juguete, ni por un dulce, ni por nada. Ni en la calle, ni en la casa, no. Es decir, siempre acataba Aceptado. Por ejemplo, íbamos, digamos, a cualquier lugar y decía, mamá, yo quiero eso. Y su papá siempre le decía, no, hoy día no podemos o no tenemos. Ya papá. Entonces, siempre ha sido así. Lo aceptaba de buena manera. Desde pequeño, sí. Y la pequeña a veces se comía las uñas. ¿La ha visto usted comiéndose las uñas? Sí, como le decía, siempre se llevaba los dedos a la boca. Entonces, primero empezó con lo de las uñas, pero lo dejó también un tiempo. Y ya después, más o menos el año pasado, a mediados, empezó con jalarse los pelijitos. Empezó a jalarse siempre de los pulgares. ¿Y su hija se levantaba a mitad de la noche, como digamos sonámbula? No. Nunca ha pasado eso. No. Y en algunas ocasiones su hijita mojaba la cama. A ver, sí ha habido veces en que de repente, pero a veces pocas, muy pocas veces que sea. Pero me parece que ha sido por un sueño ya. ¿Por alguna pesadilla? No pesadilla, sino de repente estaba soñando que está en el baño, imagino yo, pero no llorando ni nada. Solo baja y decía, mamá, me he orinado. Y ya le cambiamos. Está bien y otra vez echaba a dormir. O sea, la actitud que ustedes tomaban en esos momentos no era de retarla. No. Porque no ha sido siempre, o sea, digamos que desde que duerme sola ha sido una vez. Y no ha sido pues que se le orinaba y le echaba toda la cama, no. Ha sido un poco que a mojar a todos en la mano. Y ella es quien les avisa. Sí, ella nos avisa. Con respecto a su etapa escolar, ¿a qué edad fue el colegio o el jardín? Isabela desde los 2 años hizo un preinicial, algo así, a los 2 años. Y de ahí empezó por el inicial de 3, 4, 5 y su primaria. Y cuando la llevó por primera vez, ¿lloró o normal? Sí, lloró. Le costaba separarse. ¿Le ha cambiado de colegio su menor hija? Sí, ha estado en 3 colegios. Este es el tercero.
¿Y por qué motivos la cambió? por trabajo. ¿Y alguna vez usted ha notado una dificultad en el aprendizaje de su pequeña? A veces ella dice que le cuesta, que no le gusta comprensión lectora. ¿Por qué motivo? Le aburre. Ella dice que le aburre. Pero sí, pero ella menciona que sí comprende lo que, por ejemplo, le dice la Sí. profesora. Sí, sí, sí. Solo que no le gusta mucho leer. Entonces, como que le aburre estar leyendo. Y pues después de la lectura, uno lee las preguntas, ¿no? El cuestionario. Pero no le gusta leer, pero no es que se le dificulte leer. No, Sí, puede hacerlo. sí puede ser. Y respecto a los números, ¿cómo que manifiesten? Nunca se ha quejado, solo es que, ¿qué pasa? Que, como le digo, como es más tiempo es el que pasa con mi esposo es el que se encarga de su profesor, digamos. Él siempre hace tareas. ¿Por qué? Pasaba en años pasados de que los días que yo descansaba del trabajo, yo hacía tarea con ella. Y yo le enseñaba una forma. Y el día siguiente que estaba con mi esposo, le enseñaba otra forma. Entonces, él me decía, no, pero yo le he dicho que va así. Y yo le digo, pero yo le he dicho que va de esa forma. Y ella siempre hacía lo que le decía a su papá. Y yo decía, pero yo no te he dicho que vas así. Sería un conflicto. Entonces de ahí ya conversamos con mi esposo y mi esposo es quien se encarga de hacer las tareas con él. Y con matemática nunca le he escuchado decir de que no. Me parece que lo lleva mejor. Digamos, en ningún curso le va mal. No. Y, por ejemplo, cuando ella tiene que dar exámenes, le ha comentado que me duele el estómago, me siento mal. Cuando tiene que rendir Ella una dice, evaluación. mamá, me pongo nerviosa, dice. Me suda mi mano, me pongo nerviosa. Y le decimos porque es normal, ¿no? Que está en un examen, pero que se tiene que concentrar y recordar lo que estudió. Y cuando le dejan tareas, a ella le gusta hacer las tareas, como decirlo, bien hechas, a detalle. A detalle. Bien hechas y a detalle. No le gustan los borrones, no le gusta equivocarse. A veces le decimos, no, la Miss no creo que haya dicho así, ha dicho no. La Miss ha dicho así, así ha dicho la Miss. O sea, es persistente en eso. ¿Y ella tiene horarios para hacer sus tareas? Sí. Isabela, su papá la acostumbra siempre que ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? Como también llega del colegio, le dan comida y aparte lleva la lonchera, no llega de mucho apetito a la casa. Entonces llega, se cambia, pone su lonchera, sus tuppers en el fregadero y se lava las manos y se siente a hacer tarea. Termina de hacer su tarea y recién quiere almorzar. Ahora está haciendo eso. ¿Y alguna vez se ha quedado hasta tarde, noche, haciendo algún trabajo? No. Siempre dentro de su horario. Ajá. ¿Isabel hace algún curso fuera del colegio? No, no lo hace. ¿O en vacaciones? Ha hecho karate, ha hecho marinera, ha hecho tejido un tiempo. ¿Y esas actividades han sido por cuenta propia o porque ustedes le han recomendado? Le hemos preguntado si quería hacer y ella escogió. ¿Alguna vez, por ejemplo, a Isabel le ha encontrado descubriendo, por ejemplo, su cuerpo? No sé. Sí, se mira al espejo, mamá, mira cómo me da, me dice, ¿no? Pero creo que es normal porque está pequeñita, pues, ¿no? Ya igual quiere también sus polos, quiere polos cortitos, quiere sin manga cero. Pero creo que es normal, no lo he visto nunca algo exagerado tampoco, ¿no? Pero por ejemplo, cuando era más pequeña, Isabela tenía compañeros, ¿no? Niños, niñas, y alguna vez le ha preguntado por alguna diferencia entre sus compañeros, es decir, ¿por qué mi compañero tiene o podría tener un miembro viril que yo no tengo alguna vez? No lo he preguntado. ¿Y ustedes como padres le han dado un esclarecimiento a su hija? Es decir, por ejemplo, de que nadie debe tocar su cuerpecito. Siempre. Sí, siempre hemos conversado eso con ella. Incluso cuando pasó lo de las uñas, de los dedos, de los labios, le hemos dicho, nosotros te cuidamos tu cuerpo y tú te estás lastimando. Ya, mamá, me voy a controlar. Dice, ¿no? Pero también cuando, por ejemplo, hace 2 días más o menos,
ella creyó que se había jalado el pellejito. Y estábamos frente a la casa, íbamos a jugar a los países y me dice, mamá, me jaló el pellejito. Y le digo, ¿y en qué momento? Le digo, mamá. Y mi esposo escucha. ¿Y qué ha pasado? Que se ha jalado el pellejito, dice. Isabel, ya la requintó, pues, ¿no? Yo también le dije. Y se subió a su cuarto corriendo y se puso a llorar y estaba haciendo un berrinche. Y primero dijimos, no, ya que se le pasa un ratito. Pero seguía. Entonces ahí ya yo subí, mi esposa me dice, corre, sube y ya cálmala. Y ya subí y hablé con ella. Pero seguía. Le digo, pero ya pasó, le digo, ya. No, pero mi papá, pues mi culpa, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Decía. Y de ahí la reviso, para no se calmaba, entonces la bañé. La bañé y como que ya se calmó. Y le digo, a ver, te voy a revisar. Y la reviso y pues no se había jalado. No sé ella qué ha sentido que se ha jalado porque le reviso sus deditos, estaba normal. Y le digo, no te has jalado. ¿Eh? Y gracias Dios, gracias, no me he jalado. Empezó a hacer todo un drama ella. Y me dice muy dramática. Pero ella empezó a hacer así. Dios, gracias, que no me he jalado. Pero ¿por qué? Yo he visto, mamá. Pero no te has jalado. Ya, mamá, le voy a decir a mi papá. Pero mi esposo ya estaba molesto. Entonces le digo, ya no le digas nada y ya mañana conversas con él y ya le dices, ya mamá, está bien. Y ya, pues se cambió. ¿Y alguna vez le ha preguntado para algún tema relacionado a lo sexual, como por ejemplo, cómo nacen los bebés? Sí, sí me he preguntado, pero no he sabido responder. Solo le he dicho, porque así Dios quiere y se aman y cuando hay mucho amor, así nacen los bebitos. Y ella aceptaba esa respuesta. Sí, no he preguntado más. Y, por ejemplo, respecto a eso que le comentábamos, de si la ha encontrado conociéndose, digamos, ¿alguna vez ha visto que ella ha dirigido sus tocamientos hacia sus genitales? No. En ninguna ocasión. ¿Algún tipo de enfermedad que haya tenido de menor? No. No. La única que nos comentaba es su cadera. De su displasia. Cuando era muy pequeñita, creo que 8 meses, tuvo una convulsión, pero hicieron exámenes y no encontraron nada. No encontraron el motivo. Sí, no encontraron nada y nos dijeron que de repente había sido un episodio de epilepsia. Pero si era pequeñita, hasta los 3 años podía volver a ocurrir. Que después de los 3 años ya no iba a ocurrir. Pero fue la única vez. ¿Y alguna vez se ha desmayado? No. Pero sí nos comenta que convulsionó una vez. Sí, convulsionó cuando era pequeñita. Y por ejemplo, ¿cuáles son los juegos preferidos de ella? A ver, ella ahorita está con que quiere jugar vóley, o quiere jugar los países, o quiere jugar ludo, o también a veces se quieren viciar con el celular. También había un tiempo en que pensamos que lo de los deditos ha sido por el celular. Entonces ella dice, no quiero que me compren mi celular. Nosotros hemos dicho que no le vamos a comprar. A veces ella tiene alcance a celulares porque mi esposo o yo le prestamos el de nosotros. ¿Y ella qué hace? Esto, pidió permiso y se descargó un jueguito. Entonces me parece que eso también le pone ansiosa. Entonces ya le hemos quitado, creo que sí al mismo tiempo también por lo que ha parado eso de las uñitas, de los deditos. Creo que ha sido eso, porque es más o menos así al mismo tiempo. Pero ahora ya está más tranquilo. ¿Y gusta jugar sola o en compañía, por ejemplo, con ustedes? ¿O siempre puede invitar a algunos amigos? Isabela es un poco rara, porque Isabel incluso de chiquita, como siempre estaba sola, tenía su amigo imaginario. Después de eso ha tenido también, tenemos un perrito y que jugaba a la pesca con el perrito, siempre la buscaba. Después busca jugar con su papá, que es con el que más juega, ¿no? Con él, o a veces conmigo, el maquillaje, de repente no. Pero sí, así. Ahora cuando está en el salón con los niños, a veces viene, ¿no? Y dice, ay, que mi amiga me ha dicho así, y se pone a llorar.
Y le digo, pero no llores, es que se ha ido y ha jugado con otra niña. Y nosotros le explicamos, ¿no? Así es, le decimos, no hay problema, tu amiga es tu amiga, pero puede jugar con otros niños. Tratamos de explicarle. Creo que a ratos nos entiende, pero a ratos le cuesta. Entonces, ¿has llorado? Le decimos de repente, ¿no? Sí, mamá, he llorado. Y le digo, ¿y tú qué vas al colegio? ¿A llorar, a estudiar o a jugar? A llorar, dice ya, en broma, ¿no? Pero sí ha tenido, o sea, cosas así. Ahora cuando era más pequeñita, cuando empezó el colegio, el jardín, el inicial, le costaba hacer amigos. Ella siempre se jugaba sola y siempre ha sido muy tranquila. De segundo a tercero, como que se ha hecho más amiguera. Y a veces el año pasado, por ejemplo, nos llamaron la atención porque era muy comadre, paraba conversando con su compañera. Entonces nosotros, para recoger la libreta a fin de año, dijimos, bueno, ya de repente vamos a tener problemas, ¿no? Nos va a llamar la atención o sus notas han bajado. Pero no, era bien también el año pasado. ¿Cuántas horas juega ella? Bueno, en el colegio me imagino que jugará en los recreos y de repente cuando esté en clases. Normalmente Isabela juega cuando termina de almorzar y esa es su tarea. Ahí ella juega. Que son, digamos, 2 horas, 3 horas. Siempre juega después de hacer sus responsabilidades. Siempre. Y, por ejemplo, ¿tiene algún hábito de lectura o de hacer algún deporte? Sí, mi papá le prestó un libro bíblico y ella lee eso. Lee una página casi todos los días. Digamos de lunes a viernes no lee, todos los días. Una página. Eso es lo que está, bueno, ahora está haciendo. Deporte no está haciendo ningún deporte. ¿Tiene algunos amigos, mejores amigos también? Sí, tiene 2 amigos y 2 amigas también. Y una de ellas es blanconcita y es con pequitas. Y creo que por ella es que también se empezó a decir, ¿no?, que quería ser blanca. Pero de ahí también lo he entendido, no hemos conversado. Ya, dice, igual soy blanca, dice. ¿Usted le trató de explicar que Sí, yo le he dicho, y le digo, si tu papá no es blanco, tu mamá no es blanca, ¿por qué serías blanca tú? Y ya, lo entiendo. entonces ustedes tienen, por ejemplo, una actitud positiva de sus amigos? Sí. ¿Y cómo se lleva ellos con sus compañeras de clase? Como te digo, no, a veces, ¿qué pasará? Pues no sé, entre niños también, ¿no? Que no quieres jugar, que me enojo. Y ya ella también es bien enojona. Entonces se va y se pone a un lado. Y ya no quiero hablar con nadie. Y su palabra de ella siempre, no quiero hablar. Después hablamos, o deja que me calme. Y se va y se pone en esa situación. Lo hace en la casa y también lo hace en el salón. Y esas respuestas, por ejemplo, usted le atribuye a alguno de ustedes, a su esposo. Porque también a veces reniega y él insiste, ¿no? Mira, papá, pero por favor, perdóname, discúlpame, deja que me calme. O dame mi espacio, le dice, ¿no? Entonces ella imita todo lo que hace su papá. ¿Y alguna vez ha tenido algún problema con algún profesor? Bueno, la profesora de este año como que creo que no nos estamos comunicando bien. Pero ya, bueno, ha habido reunión de padres también y ya por eso me molesta también. Pero con Isabela no creo que con Isabela, porque le pregunto, ¿no? ¿Te ha dicho hola Miss? ¿O qué te dice, no? Es mamá, la mejilita, dice, ¿no? Y antes de que entremos al salón dice, ya, vayan todos al baño y vengan pichicaca. Así te dice, le digo, sí, así nos dice mamá. Y ya, por ejemplo, ayer le volví a preguntar después de tiempo, ¿no? Y pues sigue diciendo ahora mismo, sí, mamá sigue diciendo. Y eso es a lo que se debe que ustedes tengan diferencias con la... Sí, porque no, o sea, está bien, ¿no? Que les diga que pueden decirles vayan al baño, hagan lo que sus necesidades, ¿no? Pero que sea tan expresivo. Pero había otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, manda unas tareas y que no se entienden bien
y la llamamos y como que no nos contesta. O le escribo de repente porque Isabela tuvo un examen, por ejemplo, la vez pasada, un examen de sangre y tenía que ir temprano. Iba a llegar, iba a demorar un poco. Y le mandé un mensaje, me dejó en visto, cosas así. Por ejemplo, nos comentaba de que Isabel a veces se ponía a llorar cuando una de sus amigas no quería jugar con ella. Esto es constante y ¿qué tanto le afectaba? Isabela es bien llorona. Es bien llorona. Entonces, digamos, al mes puede pasar eso 3 veces. 2 veces, 3 veces. ¿Y alguna vez ella ha dicho mentiras? ¿O han sido constantes? Mentiras. Bueno, sí, a veces, bueno, quiere mentir, pero uno se da cuenta también por cuando quiere mentir. Entonces, mi esposo siempre le dice, mejor es que tú me digas la verdad, o que tú me digas qué ha pasado, a que yo me entere con otras personas. Y ya lo entiende y ella solita cuenta, ¿no? O a veces me dice, me cuenta a mí primero y después dice, ya, después te voy a contar a mi papá. Bajamos, digamos, al segundo piso, papá, quiero hablar contigo. Y le cuento. ¿Y sobre qué temas más o menos se tratan esas mentiras? ¿Sobre qué? A ver, por ejemplo, ¿no? De un cuaderno de repente que no llegó, o que no sabía cómo era la tarea y que le llamaron la atención, cosas así. Y por ejemplo, cuando a ella le mienten, por ejemplo, algunos de sus amigos o compañeros, ¿cómo reacciona? Ay, así pues dice, no, es mentirosa, mamá. Yo no voy a creer en ella, yo no voy a confiar. Es extremista. Ella es la dramática. Ella es la dramática. Y en alguna de esas respuestas ella ha respondido, por ejemplo, con situaciones o eventos que en realidad no hayan pasado. O como Que alguna se fantasía. Ajá. Sí, sí, sabía. Sí, ha habido ocasiones, por ejemplo, dice, no, a ver, digamos, ¿no? Es lo del dormitorio, por ejemplo, no exactamente con sus amigas, o de repente sí, no recuerdo, pero cuando dormía sola, mamá, que me he soñado, que alguien ha entrado y me ha tocado mi cuerpo, mamá, decía. Entonces a mí me preocupó, porque yo dije, no vaya a ser que no sea un sueño, que sea un recuerdo. Entonces después yo conversé con ella, ¿no? En ese momento la dejé. A los 2 días más o menos conversé con ella y le digo, no, Isabela, le digo, en algún momento alguien te ha tocado, quiero que me digas la verdad. Mamá, no, nadie me ha tocado, sino que no quiero dormir sola, mamá. Entonces sí utilizo la mentira para eso. Y en casa nos comentaba que vive usted, su esposo y solo ustedes. Solo los 3. ¿Qué edades tienen ustedes? ¿Qué profesión? Mi esposo tiene 44 años y hace ahorita un servicio de movilidad escolar. Él antes trabajaba en mina. Él lo ha dejado por mi hija justamente. Por el tiempo porque no podíamos, ¿no? Y yo soy policía. Entonces yo conversamos y yo le dije que yo no iba a dejar mi trabajo. Y él decidió dejar el suyo. Eso sí es mutuo acuerdo. Sí. ¿Algunas enfermedades, tanto usted como su esposo? Mi esposo es diabético. ¿Y quién pasa más tiempo con la menor? Mi esposo. El mismo que está en casa. Uh-huh. ¿Y has visto algunos problemas que le puedan afectar? Por ejemplo, que usted esté más en su trabajo. Isabel a veces pues me reclama, ¿no? Mamá, tú no estás, tú no has ido, o solo mi papá sí me ha reclamado. Y yo también por ejemplo, yo le digo, no, Isabela, le digo, yo cuando era pequeña mi mamá ni siquiera me hacía el desayuno, menos me enviaba la lonchera, y yo nunca le he reclamado. Entonces como que lo entiende y se calma, ¿no? Pero si cada cierto tiempo, así como que me dicen, no, tú no estás, pero mi papá, mejor mi papá, y yo mi papá, mi papá, mi papá. Que vayamos a otro sitio, ya hay que preguntarle a mi papá. Pero si yo le he dicho, no, mejor mi papá. Entonces siempre casi ha sido así. ¿Y eso cómo le ha hecho sentir a usted? En un momento, cuando era más pequeña, decía, ay, qué bueno que se vaya con su papá porque me da espacio a mí. Pero de un tiempo también sentí celos, porque mi esposo paraba más pendiente de mi hija. Cuando hubo un tiempo, más o menos a los 4 años de Isabela,
mi esposo y yo nos separamos por 2 meses. Y ese tiempo me costaba, era difícil porque ella me reclamaba por su papá. Entonces, incluso me hacía sentir de que debería dársela a él, porque le extrañaba, pues, ¿no? Y lloraba. De ahí he ido creciendo y más o menos desde el año pasado ya hay así como una complicidad entre mamá e hija, ¿no? Y a veces, por ejemplo, nos salimos al centro las dos, solo las dos. Mi mamá, tarde de chicas, dice. Entonces ya nos vamos las dos, caminamos, buscamos chucherías, digamos, ¿no? Pero con mi esposo no. Mi esposo es más de, no compremos, es innecesario, ¿no? Algo así. Incluso debe ser por lo mismo que él tiene diabetes y cosas que no puede comer. No, no es tanto por la comida, sino que él es más disciplinado, digamos. Que esto no, porque no es por gusto, no lo has utilizado, no es necesario y no. En cambio yo soy más de que, ¿quieres? Sí, ya vamos, algo así. Más permisiva, ¿no? Con ella. ¿Y usted considera que hay esa cierta permisividad, pero esto de parte de usted por la misma preferencia que él tiene hacia su esposo? Yo siento que uno de los dos tiene que consentirlo, ¿no? O sea, no todo puede ser así, así, así. Uno de los dos tiene que consentirla, pero tampoco yo no paso por encima de él. O sea, si él la castiga, yo no me meto. Me meto cuando ya veo que se está excediendo. Y cuando ya no es necesario y él continúa, ahí sí me meto. ¿No? O sea, ya le requintaste, suficiente, ya me la llevo. Pero se queda gritando, pero yo me la llevo. ¿Su pequeña tiene algún problema con algún familiar? No. ¿No se lleva bien con nadie? No. ¿Y ha sentido la pérdida de algún familiar cercano que ella conozca? Ella estaba pequeñita todavía, pero tenía su abuelita, mi esposo, y tenía sus animalitos, y ella siempre se acuerda. Tenía sus gallinitas. Entonces decía, no, la mamá Lola, su gallinita es la mamá Lola. Entonces a veces cuando conversamos, ¿no? De los muertos y todo eso, entonces decimos, no, en el cielo está la mamá Lola con sus gallinitas y con mi mamá, o sea, la mamá Valentina con mi mamá. Entonces ella lo cuenta así. Pero no recuerda ella mucho. O sea, estaba creo que 5 años, 4 años por ahí. No lo recuerda mucho. ¿Y se han mudado de casa alguna vez? Sí, por el trabajo antes vivíamos acá en Selva Alegre y nos hemos ido a Characato ahora. ¿Y cómo reaccionaron ella ante esta mudanza? Como estaba muy pequeña, tenía 3 años, no lo ha sentido mucho. No lo recuerdo tampoco ahora. Y por ejemplo, cuando le dan regalos, le regalan cosas ante ustedes, o por ejemplo, algún tío, algún familiar, ¿cómo reacciona ella? Ella siempre dice, ay mamá, mi tía me quiere, ¿no? O mi prima me quiere, por eso me regalan. Siempre ella dice, ¿no? Que la quieren, que por eso le regalan. Y nos comenta entonces de que el papá, digamos, es el más cercano a ella, ¿no? Sí. Y por ejemplo, cuando han ido de vacaciones, ella ha tomado la decisión, le han consultado. Sí, es que ya está grande, ¿no? Ya conversamos, ya nos entiende. Entonces a veces sabía, ¿no? Es que Isabela, vamos a la playa, sí, vamos a la playa, que yo quiero ir. Entonces quedamos, ¿no? Y ya vamos. O ella a veces nos dice, no mamá, queremos ir a Chanizo. Ella siempre quiere viajar, le gusta viajar. Y en alguna de esas veces que ustedes han viajado en algún lugar, ¿ha habido algún problema, conflicto? No. Bueno, de repente no. Mayormente las discusiones entre mi esposo y yo pueden ser te olvidaste que tenía que traer la ropa de baño, digamos, ¿no? Que no has traído. Yo le digo, pero ya, pues ya voy a comprar una. No, pero debiste traer esa, algo así. Por esas cosas. Sobre todo es en el entorno de Isabel. Todo es por Isabel. ¿Y Isabela cómo reacciona, por ejemplo, ante esta situación? Ah, ya mamá, pero dice, no, de repente dice, ya mamá, cálmate. Mira, papá, encontramos una solución y acá esto puede ser, o sea, ella, ya cállense, o dice, alto, alto, ya, silencio, ya, dése la mano, algo así. Trata de mediar Sí. los problemas. Sí. ¿Y en qué situaciones ustedes la premian y la castigan?
mm, premiar. Por ejemplo, ¿no? Mi esposo le dijo, vamos a ver cómo va lo de tu libreta y yo te voy a dar un premio. Pero solo le dijo eso. No fue específico qué cosa. O de repente ella dijo, no, quiero unos audífonos, pero si tú no tienes eso de escuchar. Pero yo quiero, ya vamos a ver. Ya ok, vamos a ver, dice ella también. Y castigos, sí, por ejemplo, ¿no? Digamos que tuviese una fiesta el sábado y el día miércoles se portó mal o hizo algo. Mi esposo le dijo, no vas a ir a la fiesta. Pero papá, ¿por qué? Que no sé qué, que es mi culpa. No vas a ir. Y ya, ella lo acepta. Y ella está confiada en que no vaya. Y de repente a mi esposo se le pasa cuando la molesta y dice, el sábado ya y se hablaba a ir. Sí, qué bueno, ¿no? Se alegra. Pero más o menos ahí va el castigo. O el castigo de repente en celular. No vas a agarrar celular. O no vas a escuchar música. ¿Quieres escuchar música? No vas a escuchar música. O no vas a ir al parque. Cosas así más o menos. Que a ella le gusta y que mi esposo dice no. ¿Y estos castigos son constantes, o sea, de que se porte mal, o son de vez en cuando, no muy a menudo? En sí, yo no diría que son tanto ocasiones, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿no? Que no preste atención para hacer la tarea y mi esposo se molesta y me dice, ya, digamos que tuviéramos que ir a la casa de mi hermana. No sabes que ya no vas a ir. Y él lo acepta. Y ya después se calma y yo regreso de la casa de mi hermana y está tranquila ya. Algo así. ¿Y qué aspectos de la crianza con Isabela usted cree que podría mejorar? Isabela, como ha ido siempre ha sido pegada a su papá tiene un carácter fuerte también, entonces casi siempre él es, ¿cómo te digo? Es como muy radical. Él dice, ¿sabes qué? No vamos a ir a tal sitio, no vamos a ir. Se cierra que no va a ir. Y nada le va a hacer cambiar de opinión. Y Isabela está adoptando esa misma actitud. O la vez pasada que los dos se han enojado. Ninguno de los dos se hablaba. Y yo le digo, Isabela, conversa con tu papá. Y no me dice. Le digo, José, habla con Isabela. No. Y los dos estaban que se miran así. Pero ahí ya es mi esposo quien cede. Y ya va y habla con él y ahí otra vez se dice. Pero eso sí, no. Le he dicho, eso te va a traer problemas, le digo. Eso te va a traer problemas. Si las cosas ya pasaron, ya. Hay que buscar soluciones y ya. Ya pasó. No puedes seguir renegando a lo mismo. Pero se está acostumbrando por eso. ¿Y por qué tipo de situaciones llevan a que ellos tengan este tipo de conflictos de no hablarse? A ver, digamos hay bromas que a Isabela no le gusta, que mi esposo hace. O el domingo creo que fue, el viernes, no me acuerdo estos días fue. Estábamos jugando. Isabel a veces, José a veces se acerca a mí y de repente me hace un cariño y ella se enoja. Y digo, no te puedes enojar por eso. No, que porque mi papá te da un beso, digamos. ¿Por qué te da? Porque es mi esposo. Pero papá, ¿por qué? Ella reclama, pues. Entonces, ya sabes que Isabela no, ya no, ya. Y ella también se enoja. Y él se enoja. Y ahí empiezan de que no quieren hablarse los dos. Y yo soy, pero algo, oye, José, le digo, es una niña, te está poniendo mal. Que me pida disculpas si quieres. Y Isabela, pero es tu papá, que me pida disculpas si quiere también. El mismo argumento que Ese, su papá. igual, tal cual. Y ya, eso nos comentaba con respecto a su esposo. Con respecto a usted, con la menor, ¿qué cosas podría mejorar respecto a su crianza? O en ciertas situaciones, ¿qué ejemplo nos podría dar? A veces Isabela, y hemos conversado con ella también porque a veces hay discusiones entre mi esposo y yo, o tipos de bromas entre mi esposo y yo. Y ella se quiere entrometer y se pone en la situación de mi esposo, ¿no? Y me hace el mismo tipo de bromas. Yo le digo, tú no me hables así, le digo. Pero mamá, pero no, tú no me hables así. Y mi esposo también me explica, no. Son bromas entre adultos, entre papá y mamá. Tú no puedes hablarle así.
y ya. En el momento lo entiende, pero pasa un día, 2 días y lo vuelve a hacer. Entonces casi siempre chocamos por eso. No me hables así, le digo. Incluso había un tiempo, el año pasado creo que sea, me dijo, te odio, me dijo. Y yo me sentí por mal, ¿no? O sea, ¿cómo me va a decir que me odia? Y después dije, me enojé también con él, no le hablaba. Y después dije, bueno, tengo que hablar porque ¿qué es por día? Y le converso, ¿no? Y Isabela, ¿y qué es odiar? Le digo, mamá, discúlpame, perdóname. Ya, le digo, pero quiero que me digas qué es odiar. O sea, que no me caes. No, eso no es odiar, le digo. Ya, mamá, por favor, perdóname, no sé qué, estoy arrepentida. Pero no me ha vuelto a decir eso tampoco, ha sido una vez. Y ha sido porque yo quiero que las cosas ella las haga solas y ella no. Ella quiere que, no, mi papá, o tú, o sea, ayúdame, algo así. Más o menos por eso sí. Y por ejemplo, ¿ustedes van a la iglesia o también les interesa por algún tema social o político? ¿O no es eso, verdad? Isabela a veces se le da con que quiere ir a la iglesia. Y cuando quiere, sí hemos ido. Hace un tiempo íbamos más seguido. Ya nos hemos alejado un poco, pero digamos, vamos a almorzar, rezamos. O venimos acá de repente un cumpleaños, rezamos. Cosas así. ¿Cómo considera usted su situación económica en familia? Regular. ¿Qué actividades realiza Isabela? O sea, en un día normal, su bloque de horarios. Un día que en el colegio. Un día que en el colegio y un día que sí tiene colegio. Ya. Un día que el colegio, esto se levanta a las 6 de la mañana, se asea, se toma su desayuno, se va en la movilidad y maneja a mi esposo. Regresa del colegio, depende de su apetito, si o almuerza primero o hace las tareas primero, depende de su apetito de ella. Y después de repente se pone a colorear, a pintar, o también lo que hace ella, ¿no? Digamos, está su papá o su mamá está enojada, estamos molestos de repente con ella y ella empieza a hacer notitas, hace cartas, así en listones de hojas, escribe, no, te quiero, o perdóname, o gracias por corregirme, y nos deja así, digamos, como huellitas, así como sembrando semillitas, así nos deja. Encuentra, no sé si estamos en la cocina, ¿no? Encuentra, sigue las lentejitas de repente, con lentejitas y una cartita. Y ya, pues, a eso, y de ahí ya nos calmamos. Pues, Y un suceso importante que haya vivido ella. ¿Cómo que más o menos? No, pues, no nos comenta que hay una separación, tampoco hubo alguna mudanza, alguna muerte. Algo que ella recuerde constantemente o que O un viaje. puede ser bueno o malo. De repente le gusta ir a Chanizo, ¿no? De repente eso, o la playa. Pero después algo así que no le haya marcado, no, creo que no. Algo fuerte no. Okay. ¿Nos podría comentar o profundizar sobre esto que tenía en la cadera? No, más profundidad. ¿Por qué? ¿Me dijeron por qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Suponemos que ha sido por el problema que tuve en el parto y a la hora que lo recibieron, lo han recibido mal porque fue de una forma distinta, ¿no? Ya se había girado. Entonces suponemos que ha sido por eso. Bueno, el doctor también suponía que ha sido por eso. Y el tratamiento ha sido largo. Y bueno, hasta el último creo que, bueno, lo que es caderas no ha completado a estar como debería de estar. Siempre hay un poco de displasia con el que ha quedado y en un futuro nos han dicho que cuando sea madre va a tener ahí cierto dolor, cierta molestia. Pero, por ejemplo, eso no le ha dejado secuelas como de una cojera. No. Nos comentaba que también tuvo convulsiones, ¿no? No es Una convulsión. Solo una vez. Solo una vez.
¿Y cuál es la actitud de ella, por ejemplo, ante la enfermedad, cuando se enferma ella o cuando se enferman ustedes y ante la muerte? Eso, ante la muerte es un poco complicado porque mi mamá falleció de diabetes. Entonces, mi esposo siempre le habla a ella, ¿no? Nosotros, los seres humanos, nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Siempre le dice eso. Siempre le dice eso. Al principio a mí me chocaba un poco y me molestaba que le hablara así. Pero ya después lo voy entendiendo, ¿no? Que de alguna u otra manera de repente también me está preparando, ¿no? No, nunca sabe. De repente, yo que estoy sana, entre comillas que estoy sana, sabe un accidente me ha pasado. O sea, ante una pérdida me parece que sí, lo entiendo. Lo entiendo. ¿Y en ustedes hay algún anhelo como pareja de tener otro hijo? El año pasado lo hemos buscado, pero no se da. Y yo he decidido ya no tener otro hijo. ¿Y eso cómo ha repercutido en su esposo? O sea, ¿cuál es la posición de él frente a esto? No, sí hemos conversado y él está de acuerdo. En alguna ocasión Isabela les ha pedido Sí, comentado siempre. Siempre, desde los 6 años más o menos, sí, ¿Cómo le responden ustedes? que no, que ya, que, bueno, los niños necesitan por tiempo, ¿no? Entonces sí le explico a Isabela, mire, yo me voy a ir, ¿quién va a ver a tu hermanito? Va a llorar. Pero mamá, buscamos uno grande, dice, no le entiendo. Pero sí, ya, no, tampoco es que no me berrinche por eso, ¿no? Sí lo entiendo. Y ya para terminar, aparte de ustedes, ¿cuáles son las personas con las que más se relacionan? Tanto familiares suyos como de su esposo. Isabela tiene su primo Alejandro y tiene su prima Pamela y siempre los busca por ellos. Y tíos, abuelos. Le gusta estar con su mamá, con su abuela. Con mi papá no mucho, ¿no? Con mi papá se pega porque sabe que mi papá siempre va y le da su propina. Pero la marcha uno, entonces siempre se pega a ella. Con todas esas preguntas ya hemos terminado con la recaudación de información que queríamos realizar sobre su menor hija y aún sobre usted y su pareja. Agradecemos su tiempo y las respuestas que nos ha brindado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.